Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a continuar hablando un poco sobre moralidad individual que determina la moral pública. Sin moral individual no existe moral pública. En otras palabras, todos los problemas que nosotros tenemos de inflación, los problemas que nosotros tenemos de exceso de impuestos, los problemas de fraude electoral, todo esto son problemas morales. Y aquí tenemos que entender que educación sin moral solo forma bandidos más sofisticados, chorros más expertos, poderosos más sinvergüenzas. Entonces, moralidad individual es absolutamente indispensable. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre una parábola absolutamente incomprendida a los sectores de la justicia social, a los sectores de la opción preferencial por los pobres y la igualdad de bienes entre todos, que no es nada más y nada menos que la parábola de los talentos, mi amigo. Esto de acá no la entiende nadie. Yo ya he visto más de un pseudo cristiano decir, ay no, esta parábola, ¿quién la entiende? Claro, no entiende absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el mismo Señor de la viña, Dios, en otras palabras, le saca al que no ha hecho nada, al que no tiene nada, y se lo da al que tiene más. Esto de acá, más injusticia social, menos opción preferencial por los pobres, no podría ser. Veamos los puntos más relevantes de esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda, esto es, todos sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que se había recibido 2, otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y les pidió cuentas. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Bien, siervo bueno, como has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno, en lo poco has sido fiel, al frente de mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo tuyo. Mas el Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Deberías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, así al volver habría cobrado lo mío con intereses. Quítale por lo tanto su talento y dáselo al que tiene los 10, porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y a este siervo inútil echadle a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Una cosa que queda entredicho en esta parábola para los términos de hoy, vemos que Dios es un capitalista tal vez hasta salvaje, ¿no? Que decir, Dios nos enseña que hay que rendir 1 por 5, por 10, por 100, ¿no? Digamos, eso lo vemos hasta en las cosas naturales. Una semilla da en un árbol y un árbol año tras año da cada vez más y mejores frutos. Quiere decir, eso lo vemos por todas partes. ¿Por qué un ser humano no puede ser algo tipo un árbol? Porque un ser humano tiene que ser una especie de piedra en el camino que está arreventando la vida de todo el mundo, que no deja a nadie hacer nada, él llena a todo el mundo de impuestos para el tipo vivir de qué. Que decir, no, producí algo para los demás y tenemos millones de resentidos sociales producidos a gran escala por filosofía del progresismo, de la teología de liberación, de los marxistas, de los peronistas, de todo esto de acá. No vamos a ninguna parte, que si no hay que empezar a ubicarnos en la verdadera moral de las cosas, pues si no, francamente, no salimos del otro lado, que decir, a medida que los millones de resentidos sociales se van multiplicando en el planeta, bueno, Venezuela, Cuba, la miseria total está vista, señores, ya está vista. Que decir, vivir del trabajo ajeno,
es la destrucción de todo, señores. Entonces, tenemos que concientizarnos que no es suficiente hablar de números, hay que hablar de moral, moral individual. Yo tengo que hacer esto y los demás tienen que hacer lo mismo. Nosotros podríamos, en vez de dividir Argentina entre un partido y otro partido, podemos dividir Argentina entre los que van a ser responsables de sí mismos y los que van a ser irresponsables por sí mismos. Que decir, mete todos los otros allá, que se pudran, y la gente responsable que viva tranquila. Así no se puede hacer, que decir, no se puede estar multiplicando los irresponsables a base cada vez menor de los responsables, porque claro, evidentemente, a medida que aumentas impuestos a las riquezas, impuestos no sé cuánto, toda clase de perjurios para poder trabajar, importar, exportar, quiere decir, la gente que hace algo va desapareciendo del país, todo el mundo se va. En el otro mundo va a haber algo parecido. Entonces nosotros tenemos que desarrollar para el otro mundo las virtudes de justicia, de caridad, de perseverancia, de prudencia, y hacer producir estas virtudes, ir creciendo en nuestras virtudes. Ahora, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros crecemos en bienes, en poder, en plata, lo que fuera, si no tenemos las virtudes al lado, somos una banda de criminales, vamos a estar robando, vamos a estar mintiendo, vamos a estar aprovechándonos de los demás. Entonces, plata sin virtudes, igual, es lo que estamos viendo hoy en el poder, una manga de bandidos aprovechándose de todo el mundo. Entonces, ¿qué es necesario? Es poder con virtudes. Entonces, la parábola nos habla de un señor en esta tierra que tiene gran poder, pero en vista a una virtud superior. Y esa es la virtud que tenemos que alcanzar, ¿no? Debemos ayudar al pobre, debemos ser prudentes, debemos ayudar al indigente. Ninguna duda, es una virtud y lo vamos a hacer. Pero no tenemos obligación ninguna de ayudar al resentido, al envidioso, al prepotente, al violento. No, a esa gente no hay que ayudar. ¿Para qué vamos a estar tirando, por así decir, leña al fuego? No, 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 no. A esa gente hay que reducirla, hay que ponerla en su lugar y hacer justicia con ella. Quiere decir, ¿por qué dejamos a esta gente malvada, resentida en el poder sin hacerse justicia? Que está todo invertido en el mundo de hoy, quiere decir. Y tenemos que volver a hablar de estos temas que son fundamentales para cualquier sociedad. Bueno, si te gustó este video, dame un like, difúndelo entre tus amigos, porque no creo que ni el clero progresista, ni mucho menos la escuela pública de toda esta gente, va a hablar de estos temas absolutamente fundamentales para el orden y el progreso social. Chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima.